Bueno, el último día, buenas tardes. El último día vimos la parte práctica, la segunda parte práctica, que ya os dije que era difícil que saliera algo porque salía una de las dos, la repasamos rápidamente. Os pide que hagáis un pequeño experimento sobre el efecto de mera exposición. Que, bueno, la estructura de un artículo que viene a decir que la emoción es independiente de la cognición y que hay un favoritismo para los objetos, cosas o situaciones que ya conocemos. Entonces, para probarlo, vamos a ver si simplemente presentando más veces un estímulo nuevo y desconocido a unas personas, este estímulo resulta más agradable o acogedor para ellos. Entonces, en la primera fase le presentábamos el estímulo, que eran unos pictogramas chinos, y en la segunda fase les pedíamos que los valoraran. Los pictogramas, claro, se supone que son personas que nunca han tenido experiencia con ellos, no los conocen. Si alguien sabe chino o lo ha hecho ya el experimento, pues no podría hacerlo. Tendría que ser partiendo de cero, para todos tienes igual de desconocidos. Somos estos 6 y lo vamos presentando. Uno de ellos 25 veces, otro 10, otro 5, otro 2 y otro 1. Os recuerdo que tenéis la presentación por si queréis hacerla automatizada. Esto pues dura entre un segundo de fijación y un par de segundos que aparece la figura, pues 1 minuto y medio, 2 minutos. Y al final le pedimos que lo valore en una escala de 1 a 10. ¿En qué medida crees? Un segundo, me hace la puerta. ¿En qué medida cree la persona que ese estímulo es una expresión de algo agradable? O sea, indirectamente le estamos preguntando si a él le resulta agradable, ¿no? Lo que esperamos es que, fijaos en las presentaciones, el 3, el 5, el que menos veces lo hemos presentado, ninguna, desconocido, es el 4. Y así sucesivamente en este orden, pues eso es precisamente lo que esperamos, que en este orden salgan las preferencias, ¿de acuerdo? Pues salir o no, según el número de presentaciones, iremos esperando que el gráfico de preferencias vaya subiendo. Si no sale, pues puede ser porque tenemos muy pocas personas. Un experimento de este tipo requiere anular variables extrañas, pues por ejemplo, yo qué sé, si es un grupo muy pequeño, puede ser que tenga cualquier tendencia a respuesta o muchas variables que nos podrían estar influyendo. Y la forma de neutralizar las variables extrañas, las cientos y miles de variables extrañas, es tener mucha gente. Y cuando hay mucha gente, casi todo se promedia. La única diferencia es las veces que han visto el estímulo. Si hay una valoración media mucho más alta, pues a medida que va aumentando las presentaciones, pues vamos confirmando nuestra hipótesis. En otro caso, pues no tenemos una prueba a favor y habría que ver por qué no ha salido. O bien la hipótesis es falsa, o bien algún problema metodológico que no se puede juzgar así como así. Habría que hacer otro experimento. Bueno, esto es todo. Es decir, si miráis el tema del que viene la hipótesis de Zajong, de la mera exposición, se trata de comprobarlo en la práctica. Y como podéis ver, la práctica es muy sencilla. Así pues, lo dejo aquí y si os parece tener alguna duda, pues me lo decís. De momento yo voy a retomar la teoría con el tema 5. Este tema 5 es importante para mí y para vosotros porque ahora sí entramos en emociones, pura y dura. Fijaos que el 5 y el 6 van a ser el estudio de las emociones innatas, básicas y primarias que hemos nombrado ya como universales, que tienen una configuración tanto cognitiva, fisiológica, tienen unas características peculiares cada una. Bueno, pues estos dos temas precisamente tratan de eso, de
recoger todas esas características específicas de cada una de ellas, siempre desde el punto de vista de las teorías valorativas cognitivas. Cuando veíamos las teorías decíamos que las cognitivas que requieren, aunque también tienen una reacción fisiológica automática, pero requieren para acabar el proceso emocional completo una interpretación y un trabajo con la información, ¿no? Siempre de esa teoría vamos a ver todas ellas. Luego, alguna más inespecífica como la ansiedad, y luego emociones de segundo orden, que son emociones más complejas, elaboradas, que pueden partir las anteriores, pueden ser menos o más, menos universales, más culturales y más sociales, en algunos casos, como vimos también al principio, y ya esto es todo lo que queda de asignatura. Entonces, en estos dos temas, 5 y el 6, la estructura es muy similar, muy similar. Fijaos que vamos a ir emoción por emoción, viendo una definición y características básicas, activación, expresión, afrontamiento y medida y consecuencias. Y así en cada una de ellas. También en el tema 6. Hay una pequeña diferencia, y es que en el tema 5, en teoría, entra todo el texto del manual. Sin embargo, en el tema 6, como veremos, han optado por anular algunos epígrafes que dan muchos datos concretos, pero que no merece la pena memorizar. Pues, por ejemplo, algunos índices de expresión facial, la medida, ya veremos cuáles. Pero yo os digo que aunque aquí no estén eliminados ciertos contenidos, lo que viene en el texto es demasiado completo para lo que os piden luego. Es decir, a final del tema, las preguntas concretas que nos tienen que quedar claras son mucho menos complejas que toda la información que nos dan. Yo os iré diciendo qué partes son menos importantes y al final de cada tema pondremos unas cuantas, 8 o 10 preguntas del tema para que veáis hasta qué punto habría que tener la información clara. Y veréis que muchos datos no hacen falta. Pero algunos sí, algunos muy básicos son muy necesarios y para eso así lo vamos a ver. Como podéis ver, son, a pesar de ser temas largos y varios, yo creo que los vamos a ver en estas sesiones que nos quedan, precisamente por esto, por lo que os cuento, que la estructura es más, contenido es más complejo de lo que realmente se pide. Sin más preámbulo, vamos a entrar en estos tres: sorpresa, asco y miedo. En el primer párrafo nos señala que son emociones primarias. Importante ese concepto de Ekman. Ya lo hemos visto. Ekman propuso 6, otros autores proponen 8, otros 5, pero vamos, en bastante consenso de que estas 6 lo son, añadiendo también, quizás, para Ekman el desprecio. O sea, los dos capítulos que vamos a ver, la sorpresa, asco y miedo, en este caso, y bueno, he hecho caritas aquí: sorpresa, asco y miedo. En el siguiente vemos felicidad, tristeza e ira. ¿De acuerdo? Son emociones básicas. Perdón, primarias y básicas, las dos cosas. ¿Por qué? Porque tienen un patrón de características específicas, propias de ellas, desde un sustrato neural, una expresión, un tono afectivo, una reacción y acción, preparación para la acción propia, un desarrollo evolutivo claro, una utilidad evolutiva clara, o más o menos clara, pero propia, y adaptativa y sirve para configurar. Bien. Todo esto, lo que no está tan claro es que cada una tenga una configuración fisiológica, es decir, una combinación de ritmo cardíaco, sudoración, una serie de variables fisiológicas que la definan. Ya vimos que esa polémica no está resuelta en los primeros capítulos. Hay teorías que dicen que cada una debería tener un patrón, otras que dicen que la activación es
general que la comparten muchas de ellas. Aquí no queda muy claro, estamos en ello aún, ¿no? Y entramos en la sorpresa. La sorpresa, puntos específicos. Bueno, primero, más o menos, fijaos que estamos trabajando con términos muy populares. Cuando hablemos de ansiedad, alegría, felicidad, son términos muy populares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es delimitar el sentido que le damos al término en la asignatura. Sorpresa es la aparición de algo nuevo, inesperado, que genera una reacción característica. Fijaos que tiene alguna... La sorpresa, lo más específico que tiene es que no tiene una valencia afectiva propia. La sorpresa no tiene por qué sentirnos bien o mal. Luego sí, luego quizás cuando descubramos qué es lo que va a ocurrir o qué es el objeto que nos ha causado la sorpresa, puede ser negativo, positivo, pero la sorpresa en sí, en principio, es no esperar algo, no tiene una emoción, no tiene un tono afectivo propio. Hedónicamente indeterminada. Bueno, o sea que quizás la única característica del estímulo que provoca la sorpresa no es que sea bueno o malo, sino simplemente inesperado. Luego es una reacción de baja intensidad. La sorpresa no suele ser una emoción fuerte como la ira, y lo que hace es alterar los estímulos y expectativas. Por lo tanto, la sorpresa sería algo que se sale de nuestro ritmo cotidiano. Puede ser un objeto, un cambio en alguna variable. En general, cualquier cosa que nos rompa el ritmo cotidiano de forma totalmente inesperada. De entrada, no tiene ningún tono hedónico, pero, o sea, si tuviéramos que definirla, probablemente sería más negativa que positiva. Ponemos más en guardia, no es una cuestión, aunque sea neutra, no nos da, yo qué sé, nada de felicidad, más bien una aprensión de lo que pueda ocurrir, ¿no? Bien, se parece un poquillo en la expresión al miedo, un poquito. Sí, bueno, el dibujo mío puede ser muy malo, pero más o menos. La sorpresa tiene esta cosa que cuando pongo aquí el del miedo, fijaos que cambia un poco. Bueno, pues quizás tenga más que ver con las negativas que con las positivas. Ahora bien, si yo te pido que recuerdes las sorpresas que has tenido en el último mes o en tu vida, probablemente me nombrarás más las positivas que las negativas, para que veáis el matiz. En este punto, os aconsejo que estos datos, que pueden ser importantes, esto de que, por ejemplo, parece tener más que ver con las negativas que con las positivas, sin embargo, en la memoria guardamos más las sorpresas positivas que las negativas. La mayoría de estos datos responden a la lógica, a lo que yo espero. Te haces la pregunta, ¿qué sorpresa recuerdo más? Las positivas. Vale, pues la mayoría responden a la lógica. No me hace falta tener mucha memoria para acordarme de eso, ¿no? La sorpresa es de tono de corte. O sea, y sin embargo, si alguna de ellas nos sorprende, el dato empírico, pues la recordaremos mejor. Si hay que definirla, es una emoción que se produce por algo repentino e inesperado, imprevisto, novedoso o extraño. Lo que hacemos es intentar procesar la información que nos llega. ¿Qué pasa ahí? Algo que nos saca del plan es muy corta de duración y normalmente paramos un momento lo que estamos haciendo para analizar qué está ocurriendo. Hasta ahí responde a lo que esperaríamos en el lenguaje natural, ¿no? Quizás sea la más breve,
todas las primarias. Por eso mismo, aparte de ser neutra, es breve. Igual que desaparece con relativa rapidez y da paso a otra emoción que ya depende de lo que el estímulo nos traiga, ¿no? El cambio nos traiga. O sea, la sorpresa en sí es muy corta. Y normalmente hay una respuesta que llamamos respuesta de orientación, es decir, de focalizar la atención en las novedades. La respuesta de orientación no es lo mismo que la sorpresa. La respuesta de orientación podemos tenerla sin sorpresa, simplemente pensando que nos conviene analizar algo, ¿no? Pero siempre en la sorpresa hay una respuesta de orientación. La respuesta de orientación simplemente nos prepara para recibir un estímulo por el medio que sea. Si lo que nos causa la sorpresa es algo que peligroso, que nos da miedo, lo que haremos es una respuesta de defensa mucho más rápida, no consciente. Bueno, que es la respuesta de intención, es afectiva no consciente, pero dependiendo de la intensidad del estímulo emocional, pues la atención puede dirigirse y llevar a una reacción mucho más potente. Bueno, y las expectativas, lo que sea. Por lo tanto, es una emoción que ya cualquier estímulo de cualquier medio, sea incluso también interno o mental, muy breve, de un tono neutro, afectiva y no consciente, provoca una respuesta de orientación y acto seguido la emoción congruente con el estímulo. Esa es la característica principal. Luego veis en el punto siguiente que nos dice que la mayoría de los datos son muy sencillos. Estímulos novedosos de intensidad débil, si son muy potentes, muy positivos, muy negativos, la respuesta será diferente a la sorpresa. Moderados. Inesperados, fuera de contexto, aumentos o bajadas de la estimulación, interrupción de una actividad. Bien, pues lo que hacemos cuando aparece eso es evaluar y valorar lo que está ocurriendo y estimar en qué medida nos puede afectar. El esquema este que tenemos ahí en la página 227 puede servir de ayuda memorística. Fijaos que aquí vamos a utilizar un concepto que en otras ocasiones a lo mejor habéis oído, que es el concepto de esquema. Cuando nosotros valoramos una situación, la identificamos en conjunto con los conocimientos previos que tenemos de ella. No analizamos cada elemento por separado, sino que decimos esto es un aula, o esto es una, yo qué sé, una amenaza, una bronca, esto es una calle tranquila, yo qué sé. Un esquema es una definición de conjunto de qué cosas tiene que haber, para qué están, que ya tenemos almacenado en mente. Tenemos esquemas de aula, esquemas de una casa, esquemas de la calle, esquema de una pelea, todo eso es lo que usamos. Entonces, cuando vemos una situación, se activa el esquema correspondiente, que nosotros creamos más factible, y eso es lo que puede causar o no la sorpresa. Si ese esquema, o sea, la información que tenemos, no corresponde exactamente con el esquema que se ha activado, se activa siempre un esquema, hay una discrepancia entre lo que yo espero y lo que veo, aparece la sorpresa. La discrepancia tiene que ser de cierta entidad, mayor que un umbral. Y ahí empieza el proceso. Por ejemplo, aquí os he puesto yo un ejemplo. Yo tengo un esquema de lo que tiene que ser un aula. Pero es un esquema simbólico, como podéis ver. Profesor, unos asientos, ¡pam! Y veo esta foto, que es un aula de Finlandia, de estas posmodernas. Y en principio se produce la sorpresa, porque hay una discrepancia. Yo espero otras cosas. Aquí no veo ni profe. Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué hago? Se interrumpe el procesamiento, empiezo a mirar qué pasa aquí, qué esto qué es. Fijaos que es
muy breve, hasta que analice y ve, bueno, claro, están ahí unos estudiantes, claro, estos iguales, en fin. Y el sentimiento. Y si alguien me pregunta, diré, no, me ha sorprendido la foto. ¿Veis que es muy...? Entonces, a partir de ahí, si resulta que, bueno, a partir de aquí, si yo veo que no hay mucha discrepancia con mi esquema, pues no hay sorpresa y sigo. Y si la hay un proceso de valoración que es este que veis aquí. Verificar cuánta discrepancia hay. A lo mejor veo que es una ola y ya me paro. Análisis causal, es decir, ¿qué es lo que ha causado que esto sea así? ¿Por qué esto es así? Porque en Finlandia son raros, tienen más dinero, se gastan en las escuelas, lo que sea. Chequeo del bienestar. ¿Me afecta a mí para algo? ¿Me va a suponer alguna amenaza? Cuarto, ¿me afecta en lo que estoy haciendo? ¿Me interrumpe la vida? ¿Me cambia la vida? No, sí. Y otros procesos, cualquier otra cosa. Y si hace falta, cambiaré el esquema o lo ampliaré. Los esquemas son modificables. A lo largo de la vida van cambiando mucho. Bueno, y este es el camino por el que valoramos o funciona la evaluación de la sorpresa. ¿Cuánto dura? ¿O para qué sirve? Bueno, tenéis en el tema unos resúmenes en colorines bastante útiles, solo que son meramente enunciativos. Claro, memorizar esto es muy difícil. Es mejor aprender el discurso. Aquí tenéis todo el resumen de lo que hemos dicho, de la evaluación afectiva más o menos neutra. Estímulos nuevos, veréis siempre estos mismos esquemas, porque son los que, ¿os acordáis las dimensiones de la evaluación? Pues la novedad, agradabilidad, significación, o sea, la evaluación afectiva y la valoración de la situación. Siempre utilizaremos el sistema de análisis, este mismo sistema de análisis. Entonces, el punto siguiente sería ¿para qué sirve la sorpresa? Esto es un resumen de lo que hemos visto, ¿eh? Es algo nuevo, neutro, significativo, requiere mi procesamiento. Nivel de afrontamiento alto quiere decir que es fácil superar la sorpresa, normalmente tenemos éxito, no hay problema. Y las normas, bastante abierto en el sentido que no es una cuestión moral muchas veces, sino que hay cuestiones, sí, una sorpresa sería una persona desnuda durante el día en la calle, pero si la veo en la playa, no. Entonces, modulada por el contexto sociocultural, por supuesto. Y ese resumen acabaría con el punto de las funciones. ¿Para qué sirve? En el sentido evolutivo, tengo que pensar siempre que es, si me concentro en la nueva situación para ver qué está pasando, es para ser más efectivo en algo que no conozco, o en principio creo que no conozco. Y para afrontarlo, la mejor forma es focalizar los recursos un momento en eso, interrumpir cualquier actividad que pudiera interferir, concentrarme en lo nuevo y valorarlo. Entonces, esas son las funciones. Parar y preparar para el análisis por si acaso. Bien. Y luego tenemos la activación, tanto subjetiva, fisiológica como cognitiva, de todos los sistemas. El afrontamiento, que es parte de la activación. ¿Y cómo la medimos? Bien. La activación, aunque es una cuestión familiar, todo el mundo la describe. Lo que dice es que es difícil de describir, porque la gente al principio te queda como la mente en blanco. Es difícil de que podamos centrarnos en ese sentimiento. O sea, el principal efecto quizás sea la mente en blanco. Son menos agradables que la felicidad y la alegría, pero mucho más agradable
O sea, el tono neutro queda en un término medio. Las emociones que llamaríamos negativas por el tono afectivo negativo están, por supuesto, en un extremo mucho más negativo, y la que llamamos positiva, felicidad, alegría, quedaría aquí en medio, ¿no? En el continuo de agradabilidad. Puede producir incertidumbre, que es una emoción secundaria, es un efecto secundario de la sorpresa. La incertidumbre es cognitiva, racional, mientras que la sorpresa es automática. Bueno, automática con un esquema activado, pero la incertidumbre solamente tiene un aspecto racional. Se basa en significados, redes semánticas. Y es mucho más, por lo tanto, es también más larga en el tiempo. La incertidumbre nos da que pensar. La sorpresa es una sensación muy, muy corta. Bien, fisiológicamente. Hay una serie de parámetros que pone ahí, yo no voy a parar en ellos, pero la mayoría son en principio previsibles. Si alguno nos sorprende, pues podríamos canalizarlo. Pero ya os digo y os adelanto que no es necesario tener todo esto en mente, en memoria. Solo los más evidentes. En principio, pararnos y analizar hace que hay una desaceleración de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, dilatación cefálica. Todo se centra en la parte del análisis. Pero bueno, aumenta la conductancia, el tono muscular. Lo miréis esos datos, pero yo os digo que no merece la pena memorizarlos todos. Sistema nervioso. Hay una respuesta fisiológica inconsciente, pero está conectada con la corteza, y también un circuito automático que puede hacer que el comportamiento sea sin pasar por la reflexión del cerebro superior. La activación también provoca una expresión facial y corporal, que es la que se describe aquí. Este sistema, lo que sí que tenéis que saber es el FACS, el sistema de descripción de las diferentes emociones. Cada músculo facial se coteja en cada emoción en cómo se mueve. No digo que sepáis cada emoción cómo se mueve, sino simplemente recordar que el FACS de Ekman es el sistema de codificación de acción facial que se basa en todos los músculos que tenéis aquí, pues el músculo que eleva la parte interior de las cejas, de la parte exterior, en fin, como podéis ver, todos los músculos al nivel de detalle que haga falta en cada emoción. Bueno, pues aquí ocurre que el UA1, UA2, es decir, las cejas se levantan, como vemos en la foto, y otras cosas, por ejemplo, se levanta el labio superior, la boca se estira, se abre, en fin. Ya digo que esto es memorizar, pero no es necesario todo. La expresión vocal aumenta el tono, vocalizaciones espontáneas, y en la parte del afrontamiento facilita la atención, explorar, investigar, interés y curiosidad. Quizás la más importante, ¿no? Pero también responde a la lógica, a lo que yo espero. Por otro lado, las primeras manifestaciones de la sorpresa, que esta es una buena forma de ver hasta qué punto es evolutiva o primaria, se produce a los 4, dependiendo de autores, 4, 6 u 8 meses. Por ejemplo, para Bennett es una de las primeras que aparece con alegría, mayor que la alegría, en 4 meses según Bennett. Otro, antes que la ira al miedo, por ejemplo, eso puede ser importante. 4 meses antes que la ira al miedo. Lewis, 6 primeros meses de vida. Siempre que algo de lo que esperan los niños no se produce, si están acostumbrados a un determinado ritmo, una secuencia de acciones, cuando la cambias ponen la expresión de sorpresa. Y sin ningún closure solo después de los 8 meses. Cuando el niño ya es capaz de predecir lo que va a pasar en el ambiente. Bueno, veis que hay pequeña discrepancia, pero las edades son esas.
La expresión facial la describió Darwin, eso de los ojos y tal abiertos, que se parece un poco al miedo, pero cambia en algunas cosas. Es una de las partes de la expresión, es distinguirla del miedo, que dice que el miedo es más complejo, tiene más unidades de acción, las action units del fax, ¿de acuerdo? Y luego pues la expresión vocal que ponía ahí, que hemos visto. Bien, también, como después de la sorpresa siempre hay otra emoción, nos lleva a otra, dependiendo de lo que haya ocurrido, esa otra emoción, según la activación que nos haya provocado la sorpresa, será más o menos intensa. Es decir, puede producir un efecto de intensificación de la reacción posterior. Imaginaos una sorpresa, pues yo qué sé, que hacéis un premio importante que os importa mucho. Por supuesto, después tendréis alegría, pues el efecto de la sorpresa aumenta la alegría. Este fenómeno se llama transferencia. Yo creo que lo vimos. Cuando yo estoy activado por algo, cualquier otra emoción que aparezca, sí que lo vimos, sí, aumenta sobre esa activación, ¿no? Bueno, pues la sorpresa puede tener, como siempre va seguida de otra emoción, un efecto de transferencia. Esto pues es importante. Y ya está. Esto es. ¿Veis que me he saltado las partes más de detalle y todo eso? Porque no por nada, sino porque considero, como veréis luego, que no son tan importantes o que son meramente de memorización. Meramente de memorización, por lo tanto no voy a repetirlas. Así que lo del esquema, lo del tono neutro, la transferencia y la revisión de los esquemas, según la sorpresa como la tengamos. La sorpresa, por supuesto, es una desconfirmación de las creencias. Entonces, dependiendo de la medida del alcance, tenemos que revisar nuestras creencias, los esquemas. Vamos con el asco. El mismo esquema que antes, tenemos un punto diferente aquí en los antecedentes, que es el aprendizaje versional sabor, que es una cosa específica, además muy parecido. ¿Qué es el asco? Bueno, el asco es una aversión, algo negativo o repugnancia. Desde Darwin es innato, o sea, es primaria, es porque tiene todas las características. Tiene un procesamiento, una reacción fisiológica, una expresión facial, sentimiento negativo y una reacción conductual, que es el alejamiento, la evitación. Además, se da de forma universal en todas las especies y en todas las culturas. En muchas especies, perdón, no en todas. Lo que provoca es distanciamiento, reacciones fisiológicas, náusea, repulsión. Bueno, es una emoción bastante conocida y popular y, sin embargo, se ha estudiado poco técnicamente en psicología. La definición, repugna. En principio, la definición aparece básicamente en el sentido del gusto, porque el asco parece que es una irradiación de una emoción más básica, que es la del sabor. Y llega a irradiar de tal forma que también produce asco cuestiones morales, imaginadas simplemente. Es decir, parece que hay una ampliación. El olfato, el tacto también pueden sentirlo de forma bastante directa. Hay olores que nos dan asco, tactos que también. Entonces, los autores clásicos, Angial, propone que cualquier sustancia o desecho del cuerpo humano es el origen. Estamos preparados para responder ante desechos y sustancias desechables. Para Rocin y Fallon dicen, que se deriva de la de Hacian, dice que cualquier cosa que nos pueda poner en peligro, que nos pueda llevar a creer que podemos llegar a ingerir o tomar algo que nos haga daño, nos provoca la repulsión del asco.
en general, y de ahí se amplía al asco que nos provocan personas, situaciones morales y cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, parangiales son las basuras del cuerpo. Estos son datos que sí que hay que recordar. El primer autor, en los años 40, que habla de las basuras del cuerpo. Y bueno, luego Rocin amplía un poco más y dice dominios que dan asco, porque sí, pues alimentos, secreciones, bichos, conductas sexuales inapropiadas, cuerpos muertos, falta de higiene. Estos también son primarios, ¿no? Y normalmente siguen dos principios. Los he esquematizado aquí. Dos principios que yo creo que todos entendemos por conocimiento propio. Aparte de las sustancias y las situaciones que producen asco automáticamente, hay una que se llama el contagio. Miedo a cualquier cosa que me pueda tocar que yo crea que está contaminada. Y ahora con la última epidemia más de cerca, ¿no? Hay un miedo excesivo o preparado para eso. Por ejemplo, que si algo está sucio o creemos que está contaminado, vamos a tardar mucho en volverlo a tocar, aunque nos aseguren que ya no lo está. Otro es de similitud. Cualquier cosa que parezca algo contaminado, que nos da asco, también nos dará asco. La simpatía, ¿no? Similitud. Contagio y similitud. O sea, la sustancia en sí y esos dos principios, eso es importante. Y bueno, que la contaminación interpersonal y moral como extensiones de todo esto. Todo esto, estas extensiones, más allá de las automáticas primarias, se producen por aprendizaje y una de ellas es el del sabor. Si estáis haciendo la asignatura de aprendizaje, veréis que los aprendizajes asociativos, es decir, esto que te ocurre algo con algo y lo grabas en tu memoria para prevenirlo la próxima ocasión, en el caso del sabor es un aprendizaje especial, porque cualquier otro aprendizaje requiere que el estímulo y la consecuencia sean próximos en el tiempo y venga uno detrás de otro. O sea, para yo deducir que, yo qué sé, que determinado botón, determinada cosa tiene determinada consecuencia, lo tengo que ver prácticamente seguido, excepto en el sabor. El aprendizaje del sabor pueden pasar varias horas y yo conecto enseguida un malestar con lo que he comido. Es decir, en el esquema del condicionamiento clásico, si lo estáis dando, lo entenderéis fácil. Un estímulo incondicionado, es decir, un veneno que me crea un malestar, lo asocio con un estímulo condicionado que en principio es neutro, no tiene ningún valor. Lo asocio por repetición, por experiencia. Por ejemplo, la señal, pues la luz que me indica que van a abrir la puerta y va a entrar alguien a darme comer o a traerme comida. Muy bien, el timbre, algo así. Pues yo lo asocio con el timbre, con la comida, y el timbre me da una sensación agradable y me preparo para comer, ¿no? Bueno, pues en el asco, en el aprendizaje de aversión a los sabores, un sabor es el estímulo condicionado. En principio el sabor no es peligroso en sí. Si una comida nueva o diferente me sienta mal, bueno, o una normal, pero un día me sienta mal, 2 o 3 horas después de haberla comido, asociaré ese sabor con el malestar, de forma casi automática. Y con una sola vez que me ocurra, me acordaré, y quizás para toda la vida, cuando la mayoría de los aprendizajes asociativos requieren muchísimos ensayos y muchas experiencias continuadas. Así pues, es un aprendizaje especial en el sentido de que es rápido, ocurre con una sola asociación y que no requiere la continuidad en el tiempo, sino que pueden pasar unas cuantas horas. ¿Por qué es tan específico? Bueno, pues hay 2 tesis
quizás sean importantes. Una es la de la seguridad. Tenemos una característica humana que se llama la neofobia. Cualquier sabor nuevo, en principio, no nos gusta tanto como los conocidos. De ahí que todo el mundo considere que la comida de su casa o de su pueblo es la mejor. Entonces, los sabores nuevos, instintivamente, los rechazamos más. Y eso puede ser para asegurarnos que si algún producto es tóxico, un producto desconocido es tóxico, no nos envenenemos. Que podamos probarlo un poco, esperar a ver si nos sienta bien o mal, y si sienta bien, pues lo incorporaremos a la dieta, y si sienta mal, lo dejaremos. Por esa seguridad, esa prevención. Y otra explicación sería la interferencia, quiere decir que cuando yo como algo, durante el periodo de digestión es muy improbable que coma otra cosa. Tengo saciada el hambre. Como no hay nada en medio, el malestar lo asociaré con lo que he comido. Como no hay otra comida en medio, me es muy fácil deducir. No hay nada que interfiera la asociación de lo que he comido con el malestar, del sabor del malestar. Bueno, son dos teorías de por qué se produce el aprendizaje tan rápido. ¿Cómo se procesa? Vamos a todo el cuadro que vemos, que hemos visto también a sorpresa. En este caso, ¿veis este cuadro? Son los controles de Scherer, controles de evaluación del estímulo, Stimulus Evaluation Checks, que son el análisis racional que hacemos de la novedad, el agrado, significado, las consecuencias que puede tener para mí y las normas sociales y personales de afrontamiento. Bueno, en el ASCO, si veis todo este cuadro, ya os digo que esto para mí no hay que memorizarlo tanto, pero la mayoría de las cosas tienen un sentido lógico. Por ejemplo, el ASCO, la sorpresividad no es cerrada, a veces un sabor se parece a otro, no es excesivamente sorpreso. La familiaridad es baja, no nos pasa a menudo, la predictibilidad baja, por supuesto, no nos lo esperamos, agrado muy bajo. Conciencia, bueno, pues el cuerpo tiene es más bien fisiológico, la probabilidad del resultado. Todo esto, como podéis ver, viene luego explicado en el texto. La mayoría es una forma, bueno, lo que decíamos, cada emoción es muy diferente, entonces las cosas que están más o menos claras, más características de la emoción, son las que más importarían. Y las que dependen de la situación, de la persona y todo eso, pues son las que menos importarían, o las más variables, ¿vale? Aquí está el resumen, ciertos alimentos, las sustancias, factores modulares, pues dentro de los factores modulares que no entro yo. Hay diferencias sensibles, hay diferentes personalidades a la hora de reaccionar. Hay personas que son más represoras que intentan no reaccionar y personas más sensibles que ante cualquier indicio reaccionan. Os quería comentar, por eso me he parado, que algunas veces veréis que algunos párrafos se repiten o repiten lo mismo. Yo creo que muchas veces estos temas están elaborados por varios autores que luego lo han juntado. Las partes que cada uno ha desarrollado y veréis que se repiten mucho. Así que mejor para saberlo, pero que no... Por eso mismo tenemos que quedarnos con un esquema bastante más jerárquico. Bien. Esto es lo que hemos visto también. Entonces vamos con las funciones. Rechazar ciertas cosas que son peligrosas. Siempre son unos productos que normalmente son tóxicos y potencialmente dañinos. De esta forma la explicación evolutiva es muy fácil, ¿no? El ambiente tiene que ser aséptico, sano. Muchos animales tienen esta misma costumbre, limpiar los nidos, los pájaros y todo eso. En recién nacidos,
ya se dan sensaciones de asco, incluso con problemas neuronales, con poco cerebro. Y la función social, que es muy importante para adaptarnos a los demás, cuidado, el asco no se manifiesta siempre de la misma forma, el comportamiento apropiado es social. Y además, en el momento que manifestamos el asco, hay una comunicación que hace que los demás reaccionen de una forma u otra. Incluso puede servir de aviso, una forma de procurar que los demás se inhiban y tengan que pasar por lo mismo. ¿De acuerdo? La activación. En cada uno de los sistemas lo tenéis ahí, lo mismo que antes. Muchos, la mayoría, son previsibles, qué músculos y qué pasa con las diferentes variables fisiológicas. Y, bueno, resumen aquí de cada una de las... estas estructuras también las veremos a menudo, algunas las voy a pintar para que las tengáis claras, no sé si las he puesto aquí con otro tema, pero que conviene, cuando las nombremos, yo creo que una imagen donde está cada una, en este caso no las he puesto, pero ya las veréis, en el miedo, que son más característicos los circuitos, los he puesto. Y bueno, y la expresión, las unidades de acción, la expresión normal del sonido, que podéis ver que son las que esperamos en una situación de asco. Aquí hay un estudio estadístico de qué expresiones o qué conductas son las más habituales, por supuesto, alejarse, muy pocas veces tal, muy pocas veces acercarse, y lo más importante es la expresión facial en esta emoción. La paralingüística de tono de la voz y eso no es tan importante, tan frecuente, pero también callarnos, soltar alguna expresión como uf, es muy habitual. Coincide con lo que yo espero del asco en el lenguaje coloquial, por lo tanto, para mí está más bien definida. ¿Qué hacemos para afrontarlo? Rechazamos. Repugnancia, rechazo, escape o evitación. Escape es cuando ya algo nos ha tocado y evitación es no acercarnos, aquellos que decíamos miedo al contagio y tal, la evitación previa. Bueno, hay una escala de medida del asco de 32 ítems y todo eso, con que sepáis que existe y ya está. Y consecuencias, pues aparte de las buenas, de mantener buenos hábitos, tiene consecuencias negativas. Las positivas las hemos dicho, pero las negativas sería una especie de generalización del asco, pues por ejemplo, excesiva susceptibilidad, generalización del asco a las personas a determinados aspectos de las personas que no tienen por qué, pues por apariencia física, o incluso puede llevarnos a las obsesiones. Cuando somos demasiado prevenidos en este aspecto. El trastorno obsesivo-compulsivo, que se tratan ideas invasivas y acciones rituales en una frecuencia excesiva, muchas veces se pueden derivar del asco. Algún dato que quizás más elevado en las mujeres que en los varones, que no hay respuestas que lo... a pesar de que fisiológicamente no lo hay, es decir, la diferencia probablemente sea cultural. Y también los trastornos, la anorexia, la bulimia, el trastorno obsesivo-compulsivo están muy asociados. Y por último, los miedos, las fobias especialmente, que son miedos inespecíficos, o sea, miedos muy específicos, que tienen también la retirada, pues muchas veces hay una especie de confluencia con el asco, ¿no? La gente que es muy sensible al asco puede tener fobia, y a lo mejor la fobia tiene más de asco que de miedo, muchas veces, pues habría que verlo. Eso es lo que nos cuenta al final. Y bueno, vamos con el miedo. El miedo quizás es la también más conocida, una de las más estudiadas, que tiene mucho interés. Por supuesto, el miedo es uno de los mecanismos más específicos para sobrevivir, tanto para defendernos como para inactivarnos o pasar desapercibidos o para someternos, ¿no? Entonces hay esos dos niveles, de defensa o sumisión.
en activación o reacción. En este caso hay una reacción, siempre hay un estímulo previo, pues supongo posestímulo, luego lo distinguiremos de la ansiedad en su momento, porque la ansiedad es un miedo a algo que puede venir. Entonces el miedo es algo que es reactivo y posterior. Lo que os digo siempre del lenguaje común, o lo que os he dicho del lenguaje común y el técnico. Aquí distinguimos claramente el miedo de la ansiedad, aunque digan, no, yo también le llamo miedo a tener miedo a que me pasara mañana. Aquí no, aquí a eso le llamamos ansiedad, no miedo. Miedo es cuando hay un estímulo concreto y reacciono hacia él. A tanto a que algo que me da miedo que está ahí o algo que no hay y que debería estar, ¿no? La ausencia del estímulo, pero siempre hay un estímulo. O sea, lo vamos a distinguir de la ansiedad en ese sentido. La ansiedad es, y el miedo es una reacción al estímulo previo, y la ansiedad es algo indefinible o futuro, o futuro. La respuesta al miedo, escape o evitación, y depende de los factores lógicos, de intensidad, del estímulo, la novedad, factores evolutivos, factores aprendidos, la reacción es diferente, ¿no? No es lo mismo reaccionar a determinados peligros de gente experta que gente novata. Y la respuesta puede ser escape o evitación. Es un tipo de aprendizaje, es un tipo de respuesta que se da ante el estímulo que normalmente es perjudicial de por sí, pues aquí en una descarga, cualquier cosa que yo sé que es peligrosa, pero también ante estímulos neutros por puro aprendizaje, por condicionamiento clásico, lo que nombro antes, por asociación repetida de algo que en principio no da miedo, pero siempre viene acompañado de algo que da miedo, pues por ejemplo, yo qué sé, el ruidito de una campanilla que lleva un toro. La campanilla en principio no me da ningún miedo, pero cada vez que la asocio con un toro, pues me puede dar mucho miedo, ¿no? Pues eso. El condicionamiento clásico. De ansiedad preestímulo, posestímulo. Desencadenantes moduladores. Hasta ahora vamos dentro de lo que esperamos. La parte de características de los SEC, de Scherer, sorpresividad alta, familia alta, agrado bajo, todo esto, veis que tiene, bueno, son adjetivos, o sea, que ponemos en cada uno de ellos y vamos, en principio son bastante congruentes y coherentes con lo que esperamos. El procesamiento, bueno, el cognitivo normalmente es que hay baja capacidad de control, desagradable, contraria a los planes. La parte cognitiva requiere además urgencia, ¿eh? Y vamos con las funciones. Activar para hacer algo, huir. O escape evitación. Actuar preventivamente con alguna señal. Os digo, yo oigo la campana del toro, o el cascabel, como se llame, el cencerro, y me voy corriendo. Esto es evitación. Y escape es cuando lo veo. Luego, no interactuar con elementos peligrosos, huida o defensa. Y también la parte social. Si yo tengo una expresión, una reacción de miedo, provoco que los demás que la vean o me ayuden o vean que hay algo peligroso. Hasta ahora todo lógico, ¿no? Y por supuesto está bien relacionado con la supervivencia de una forma bastante clara. Socialmente es una especie de vínculo, facilita la vida de los demás. Muchas veces en la sociedad el miedo va asociado a la jerarquía, a las personas, dominancia, sumisión, jerarquía de la sociedad. Bueno, ¿y qué tipo de activación fisiológica? Bueno, aquí está el resumen. ¿Qué tipo de activación fisiológica el sistema nervioso central, autónomo y somático produce? Veis que es bastante amplio el punto porque el miedo está muy estudiado. Pero hay todo un sistema del miedo, una especie de camino que funcione
que funciona por sí mismo del sistema nervioso central, que es obviamente evolutivo, y que podría, en caso de mal funcionamiento, crear muchos problemas psiquiátricos, igual que la ansiedad. La mayoría de los circuitos se generan y se aprenden por condicionamiento. Y bueno, la vía tálamo, cortes y amígdala. Esto va a ocurrir en casi todas las emociones. El hipocampo y la amígdala. La amígdala es la reacción automática que llega primero, que a través del tálamo puede generar reacciones también, pero la mayoría de las veces luego pasa por el córtex. Bueno, ese circuito vamos a ver muy a menudo. Y las partes de la amígdala que reaccionan también. Y ya os anticipo que tampoco es necesario tenerlos a tanto detalle. Aquí tenéis el resumen de lo que hay en el texto, con el mismo gráfico. El sistema nervioso central, los efectos neurobiológicos, psicofisiológicos, actividad cardiovascular, que como podéis ver casi todo sube. Nos ponemos en marcha cuando hay miedo. En el sistema somático y parasomático. Y la expresión, ¿qué hora es? Es la hora. Y la expresión, bueno, el sistema nervioso autónomo se prepara o bien se queda quieto o bien se prepara la defensa mediante ataque o huida. El sistema nervioso somático, es decir, el cuerpo completo, sobresalto. Y aquí tenéis uno de los dibujos que os decía, el orbicular de los párpados, muy característico de cara a la expresión, que la tenéis aquí y es la que ya sabemos. Y bueno, otra vez estadísticamente, ¿qué tipo de reacción se da más a menudo? El silencio es muy habitual, como podéis ver, y la expresión muy importante, alejarse sobre todo. Y la forma de afrontar, que también es muy fácil. En tanto, también viene el lenguaje, el paralenguaje. Bueno, muchos datos, como podéis ver, y yo os dejo aquí. Bueno, y el miedo excesivo que puede generar. Lo veremos el próximo día, lo repaso un poco esto. Y os dejo aquí unas cuantas preguntas para que veáis hasta qué punto llega. El próximo día acabamos este y nos vamos con las otras tres, con el tema 6, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Hasta el jueves. Igualmente, pasarlo bien. Un momento.